Saludos hermanos nuevamente a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos estudiando homilética avanzada y como ya dije en la clase anterior, nosotros simplemente en este curso vamos a dar algunas pinceladas de lo que es un sermón textual, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en el resto de clases en cuanto a lo que es el sermón expositivo. En cuanto a lo que es sermón textual, en la clase anterior vimos su definición y algunos ejemplos, en este caso tocando Esdras 7:10. Y con respecto a lo que era un sermón textual, dijimos que las ideas principales de un sermón textual se derivan del texto que nosotros vamos a estudiar y que cada división principal en realidad nos da una línea de sugerencia y que además el texto mismo provee el tema. Así que es esto lo que nosotros hemos visto y aplicamos esta definición de lo que es un sermón textual al pasaje de Esdras 7:10. Ahora nosotros vamos a ver en esta mañana o en esta hora principios básicos para la preparación de sermones textuales. Pero antes de comenzar, por favor, oremos brevemente. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por instruirnos por medio de tu palabra y contar con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a estudiar tu palabra y ver este aspecto tan importante hacer de lo que es el estudio de un sermón textual. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver principios básicos para la preparación de sermones textuales. Estos principios básicos se encuentran en el libro de James Praga. Él nos relata ahí 8 principios. En primer lugar, permítame ver el primer principio básico. Dice lo siguiente: el bosquejo textual debiera quedar centrado alrededor de un pensamiento principal del texto, y las divisiones principales deben derivarse del texto, de manera que amplíen o desarrollen el tema. Una de las preguntas que uno se hace es: ¿cuál es la tarea de todo expositor de la palabra de Dios cuando básicamente prepara un sermón textual? A lo menos 3 cosas. En primer lugar, debe hacer un estudio completo del texto. En segundo lugar, debe descubrir una idea que domine el pasaje. Y en tercer lugar, debe hallar las divisiones principales del texto. Algunas veces, las divisiones principales del texto serán tan claras en el texto mismo que estamos estudiando que no nos costará mucho trabajo para descubrirlos. Sin embargo, por lo general, se recomienda hallar primero el tema del texto, porque después es más fácil darnos cuenta de las divisiones principales. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos acá diciendo con respecto a este principio número 1. Permítame poner como ejemplo al pasaje de Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos de 15 al 17. La idea central cuando uno estudia este pasaje es que el creyente no debe amar al mundo ni las cosas del mundo. En realidad tiene que ver aquí con la relación del creyente con respecto al mundo. Y es eso, el creyente no debe amar al mundo ni las cosas del mundo. Pero aquí mundo se refiere al mundo del mal, aquel sistema que hace caso omiso a Dios y no lo reconoce como tal. Se trata de aquel mundo que vive una vida independiente de Dios y le ha dado la espalda a Dios. Así que, habiendo estudiado esto, uno puede bosquejar este pasaje de la siguiente manera, colocando como título: ¿por qué los creyentes no debemos amar al mundo? Recuerden que el tema es la relación del creyente con el mundo. Y uno puede ver como primer punto principal: porque nos excluye del amor de Dios. Eso dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En segundo lugar,
una segunda división principal, porque no proviene de Dios. Notemos lo que dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y una tercera idea principal sería porque es mundano, una tercera división principal, porque es mundano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso mismo dice el versículo 16. Y el versículo 17 nos da la cuarta división principal, porque es temporal. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esto podemos ver en cuanto a aplicar a este principio número 1 en este pasaje de 1 de Juan 2:15 al 17. Ahora veamos el segundo principio que nos habla el pastor James Bregan en su libro. Principio número 2. Las principales divisiones pueden consistir en verdades o principios sugeridos por el texto. El bosquejo, hermanos, de un sermón textual no tiene que consistir en un análisis del texto. En lugar de ello, las verdades o principios sugeridos por el texto pueden ser utilizadas para formar las divisiones principales. Podemos ver esto como un ejemplo, tomando el caso de Esdras 7:10. Ya hemos visto nosotros un primer tema que tiene que ver con el propósito de Esdras. Recuerdan lo que hicimos en nuestra clase anterior. Vimos el propósito de Esdras en su corazón. Ahora vemos un segundo tema. La idea central es, en este caso, sobre los principios básicos para la enseñanza con excelencia de la Biblia. Así que permítanme bosquejar este mismo pasaje, pero bajo otra perspectiva, bajo otro punto de vista, otro tema, otra idea principal. Y vemos aquí, como título podemos colocar, ¿cómo enseñar la Biblia con excelencia? Bueno, una primera división principal sería demanda una determinada resolución. Esdras había preparado su corazón. Una segunda línea principal o una segunda división principal sería demanda una investigación diligente para inquirir la ley de Jehová. Y una tercera división principal demanda una obediencia completa y para cumplirla, dice el texto. Y una cuarta división principal demanda una fiel propagación. Y el texto dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora veamos el principio número 3. ¿Qué nos dice el principio número 3? Puede ser posible hallar más de un tema o pensamiento dominante en un texto, dependiendo del punto de vista desde el que consideremos el texto, pero solo se debiera desarrollar un tema en un bosquejo. Ahora, en realidad esto se hace, hermanos, por medio de lo que es el enfoque múltiple. Podemos considerar el texto de varias perspectivas, es decir, mirar al texto desde otro punto de vista, utilizando en cada caso una distinta idea central, y así tendremos más de un bosquejo para un texto determinado. Ahora, es preciso decir lo siguiente, que hacer esto, hermanos, es todo un arte y requiere de nosotros ciertas habilidades, pero esto se va adquiriendo poco a poco con la experiencia cuando uno va preparando sermones. En realidad, ya hemos visto nosotros esto, no sé si se han dado cuenta, pero estamos haciendo esto del enfoque múltiple, o sea, de un mismo texto, tener a lo menos, poder rescatar dos pensamientos o tres temas. Pero la verdad es que puede darse eso en un texto. Podemos tener 2 o 3 pensamientos, pero cuando preparamos el mensaje, no lo debemos hacer para enseñar a la iglesia los 2 o 3 temas. Solamente nos enfocamos en un solo tema para que el sermón sea un poco más fluido y un poco más comprensible en lo que se pueda, ¿no es cierto?
Por ejemplo, el caso de Esdras 7:10. Nosotros ya hemos visto en nuestro estudio anterior de que un primer tema era respecto al propósito de Esdras en su corazón, ¿cierto? Y acabamos de ver en el segundo principio un segundo tema que tiene que ver con los principios básicos para la enseñanza con excelencia de la Biblia. Por eso, esto lo recojo y lo coloco en el siguiente diapositiva que usted lo puede mirar. Entonces, un primer tema, como dijimos, era el propósito de Esdras en su corazón. Entonces, desarrollamos cada una de las divisiones principales pensando justamente en el propósito. Primero, Esdras estaba determinado a conocer la palabra de Dios. Eso es un propósito. Y ahí está el texto, versículo 10a. Segundo, línea de división principal. Esdras estaba dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios. Tercera línea de división principal. Esdras estaba preparado para enseñar la palabra de Dios. Así que como ustedes pueden ver, este bosquejo está desarrollado en base a este tema principal que tiene que ver con el propósito de Esdras en su corazón. Pero este mismo texto podemos nosotros analizar y plantear y hacer un bosquejo en base a otra idea principal que tiene que ver con los principios básicos para la enseñanza con excelencia de la Biblia. Eso es el tema principal que nosotros estamos considerando. Por ende, cada una de las divisiones principales que nosotros vamos a tener para este bosquejo tienen que respaldar justamente el tema que nosotros estamos planteando ahí. Primero, demanda una determinada resolución. Eso es lo que vemos aquí. Esdras había preparado su corazón. Una segunda división principal sería, demanda una investigación diligente para inquirir la ley de Jehová. Eso es el texto. Tercera división principal, demanda una obediencia completa y para cumplirla. Cuarta división principal, demanda una fiel propagación y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, tal como dice el versículo. Entonces, ustedes, hermanos, pueden ejercitar con el pasaje, por ejemplo, de Juan 3:16, aquel texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden bosquejear y hacer un bosquejo homilético pensando, por ejemplo, en cuanto a Dios como dador, o el regalo de Dios. Y uno puede decir que, pensando esto como idea principal o tema principal, puede decir que el regalo de Dios es un regalo de amor, porque de tal manera amó, dice el texto, Dios al mundo. Es un regalo de sacrificio, porque dio a su Hijo. Es un regalo eterno, para que tengan vida eterna. Es un regalo universal, para todo aquel que cree. Pero es un regalo condicional, porque hay que creer, ¿no es cierto? Entonces uno puede hacerlo así, Juan 3:16, teniendo como tema o idea principal el regalo de Dios. Pero también podemos enfocarlo desde otro punto de vista, pensando en la vida eterna. El mismo pasaje. Por ejemplo, usted puede enfocar de esta manera. Una primera idea principal. Podemos hablar de la procedencia de la vida eterna. ¿Quién es? Dios. La razón por la cual Dios da vida eterna. Porque ama. ¿Y cuál es el precio que pagó para ver la vida eterna? Para obtener la vida eterna. Su Hijo. Así puede usted ir bosquejeando en cuanto a lo que es tener un enfoque múltiple de algunos textos que nosotros podemos estudiar. ¿Ok? Ahora, más rápidamente vamos al principio número 4. Las principales divisiones debieran estar en una secuencia lógica o cronológica. Es eso lo que vemos aquí. Ahora, no siempre es necesario seguir el orden de las palabras en el texto, pero las divisiones principales deberían indicar un desarrollo progresivo de la idea. Por ejemplo, consideremos la primera parte de Juan 17:24. Aquella parte que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Desarrollemos este versículo bajo el tema o idea principal, la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Okay? ¿Qué observamos aquí cuando desarrollamos esta primera parte de este versículo de Juan 17:24?
Bueno, hay tres divisiones principales que yo puedo ver aquí. En primer lugar, somos elegidos por Dios. El texto dice, Padre, aquellos que me has dado. ¿Quién dio? A Cristo, el Hijo, los creyentes. Fue Dios mismo. En segundo lugar, una segunda división principal. Estaremos con Jesús por siempre. Porque mira lo que dice el Señor Jesús en esta oración sumo sacerdotal. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y una tercera división principal. Contemplaremos su gloria. Para que vean mi gloria, dice, que me has dado. Esto vamos a estar haciendo por toda la eternidad, hermanos. Así que pensando en esto, en que somos elegidos por Dios, estaremos con Jesús por siempre. Contemplaremos su gloria. Este tema que tiene que ver la verdad acerca de nosotros mismos, podemos colocar como título, vivamos con regocijo en este año nuevo 2023. Eso vemos aquí, como las ideas principales debieran estar en esta secuencia lógica. Primero, somos elegidos por Dios. Avanzamos un poco más. Estaremos con Jesús por siempre. Seguimos avanzando. Contemplaremos su gloria. Un quinto principio es el que tenemos aquí. Las mismas palabras del texto pueden formar las divisiones principales siempre que estas divisiones queden agrupadas alrededor de un tema. Hay numerosos textos, hermanos, de este tipo que se presentan o que se prestan, mejor dicho, para hacer un bosquejo claro en sí mismos. Por ejemplo, tomemos el caso de Miqueas 6:8, un pasaje muy conocido por muchos creyentes, y desarrollemos este pasaje de Miqueas 6:8 bajo el tema o idea principal de nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes ante Dios y ante los hombres. Y en base a esa idea principal, ¿qué podemos decir? Primera línea principal. Nosotros, nuestra responsabilidad es solamente hacer justicia. Nuestra segunda responsabilidad o segunda división sería amar misericordia. Y nuestra tercera división sería humillarnos ante Dios. Como título uno puede poner, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Y noten, primera idea principal, solamente hacer justicia. Segunda idea principal, amar misericordia. Tercera división principal, humillarnos ante Dios. Ahí están entonces las divisiones principales, ¿no? Pero el tema es nuestra responsabilidad como creyentes. Ahora podemos ver más ejemplos. Usted puede ver, por ejemplo, en Lucas 19:10, cuando el Señor dijo en aquella ocasión, estando en la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Usted puede ver esto, ¿no? Como del mismo pasaje usted puede decir, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? Bueno, vino a salvar, ¿no es cierto?, a los perdidos. Vino a buscar a los perdidos. Ahí está el segundo punto principal. O también puede ver Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted puede hacer un sermón, un bosquejo en base a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Yo soy el camino, ¿quién es Jesús? Es la verdad, ¿quién es Jesús? Él es la vida. En fin, usted puede hacer así. Como puede darse cuenta, en este caso, las mismas palabras del texto pueden formar las divisiones principales. ¿Ok? Y en sexto lugar, un sexto principio que tenemos acá, el contexto del texto que se toma deberá ser observado cuidadosamente y se relacionará con el texto. Siempre debemos tener en cuenta, hermanos, que el contexto del texto es sumamente importante. La relación que existe del texto con el contexto es esencial, vital para hacer una interpretación correcta del texto. En otras palabras, en nuestro estudio del texto, el contexto debe ser el que manda en nuestra interpretación. De lo contrario, haremos una distorsión de la verdad o una falsa aplicación del texto.
Tomemos como ejemplo Colosenses 2:21. El texto dice: no manejes, ni gustes, ni aún toques. Si sacamos este pasaje de su contexto, podemos fácilmente caer en el error de creer que Pablo aquí está enseñando una práctica de ascetismo. Pero cuando leemos este versículo en su contexto, se refiere a las normas y reglas que habían enseñado los falsos maestros en la iglesia. A ellos se refiere. ¿Ok? Bien. Ahora veamos el séptimo principio, o principio número 7. ¿Qué vemos aquí? Bueno, algunos textos contienen comparaciones o contrastes que pueden recibir su mejor trato al señalarse sus similitudes o diferencias llenas de propósito. Hay textos así en la Biblia, hermanos, y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hay comparaciones, tenemos que darnos cuenta de las similitudes, y cuando hay contrastes, de las diferencias. Permítame tomar como ejemplo de comparación el pasaje de Cantares 2:2. Notemos lo que dice en Cantares 2:2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Es eso lo que dice el texto. Ahora, la palabra como aquí en Cantares 2:2 nos indica comparación, nos indica similitud. Pero tenemos que tener en cuenta también cuando vamos a interpretar libros, en este caso como Cantares. Cuando vamos a interpretar Cantares, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cantar de los Cantares significa el mejor de los cantos. Cantares es una parábola en la que los lineamientos generales del poema tienen un significado espiritual, pero no así cada detalle de la historia. Hermanos míos, Cristo no narró las parábolas como la del sembrador, por ejemplo, para enseñar cosas terrenales, sino para enseñar verdades al pueblo de Israel acerca del reino de Dios. De igual modo, hermanos, el Espíritu Santo no reveló Cantares para enseñarnos acerca de la vida matrimonial. Obviamente todos sabemos que para Dios el matrimonio tiene un valor, pero no enseñó con ese propósito Cantares, sino para enseñarnos en cuanto a nuestra relación entre Cristo y la iglesia. Por eso, nuestra interpretación de Cantares debe ser una interpretación espiritual, Cristo y la iglesia. Así que cuando leamos Cantar de los Cantares, tenemos que ver que Salomón representa en esta parábola a Cristo y la Sulamita representa a la iglesia o al creyente en particular. Así que bajo esta aclaración podemos ver entonces a Cantares 2:2 con esta perspectiva. Cuando estudiamos eso, dice el texto de la palabra de Dios: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Qué vemos aquí? En realidad vemos la confirmación del novio. Y digo esto porque en el verso 1, la Sulamita había dicho lo siguiente: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En este verso 1 vemos que la novia se describe a sí misma usando imágenes delicadas para señalar su sencillez y fragilidad. Ella dice que es como una flor, sea una rosa o sea un lirio. Ambas flores apuntan a la pureza, belleza y hermosura del creyente que está en Cristo Jesús. Y en este versículo 2, lo que Salomón está haciendo es confirmar la hermosura de la Sulamita. Pero como estamos diciendo, en esta parábola Salomón representa a Cristo, entonces diríamos que el Señor Jesús está confirmando lo que ella dice de sí misma y describe como un lirio entre los espinos del mundo, espinos que lastiman y dañan. Por eso, nuestro bosquejo más o menos puede hacerse de esta manera. Título: la confirmación del novio. El novio confirma no solo que su novia es hermosa, sino que es única
pero como ustedes hacen un estudio se van a dar cuenta que es única en cuanto a su carácter. Por eso Cantares 2.2 dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y una segunda división principal sería, el novio confirma que la novia está expuesta a los ataques del mundo. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Podemos ver también nosotros aquí, ya no un ejemplo de comparación, sino un ejemplo de contraste. Permítame tocar este ejemplo de contraste. Lo podemos ver en Romanos capítulo 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En este versículo, como podemos notar, encontramos un contraste lleno de intención entre la prueba presente y la recompensa futura, entre las aflicciones de esta vida y la gloria venidera. Pero otro ejemplo de contraste en la cual quiero compartir con ustedes es la siguiente. Es lo que encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Notemos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué vemos aquí? En estos versículos el Señor Jesús hace un contraste entre aquel hombre que cuando ora se enfoca en sí mismo y ante la presencia de los demás, con aquel otro hombre que cuando ora se enfoca en Dios. Y por eso, tomando en cuenta el tema, reconociendo la audiencia en nuestra oración, o cada vez que oramos, creo que podemos ver como título cómo debemos orar. Primero, una primera división principal sería la falsa audiencia. Es el enfoque en uno mismo ante la presencia de otros. Verso 5 del capítulo 6 de Mateo. La verdadera audiencia es ser consciente de la presencia de Dios. Verso 6, capítulo 6 de Mateo. Y finalmente, hermanos, para ir terminando, el principio número 8. Cuando nosotros vemos aquí en el principio número 8, nos daremos cuenta que 2 o 3 versículos, tomados cada uno de ellos de diferentes partes de la Escritura, pueden ser juntos y tratados como si fuera un solo texto. La idea es que los versículos tomados de diferentes partes de las Escrituras se dispongan de tal forma que se tratara de un solo texto, y las divisiones principales se toman indiscriminadamente de los versículos así combinados. Sin embargo, es preciso indicar, señalar, que dicha combinación de versículos deben hacerse siempre y cuando exista una relación entre sí. Claro, porque no podríamos tomar un versículo que nos esté hablando de un tema totalmente opuesto a otro versículo que nos está hablando de otro tema, ¿verdad? Eso sería bastante fuera de sí. Entonces, cuando lo hacemos de forma apropiada, cuando tenemos en cuenta que hay una relación entre sí, un mensaje textual de este tipo será un medio muy valioso para presentar fuertemente las verdades espirituales. Y como ejemplo, permítanme tomar Hechos 20, 19 al 20 y 1 Corintios 15, 10. Notemos lo que dice allí el texto. En Hechos 20, 19 al 20. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Y por otro lado, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Como podemos notar aquí, tomando en cuenta estos dos pasajes,
estos dos pasajes nos hablan del ministerio del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces podemos elaborar un bosquejo en cuanto a estos dos pasajes y podemos decir como título las demandas del ministerio cristiano. Bueno, el tema principal de ambos pasajes, las demandas del ministerio de Pablo, si podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una primera división. Es un ministerio humilde, con toda humildad, dice Hechos 20:19. Una segunda división principal. Es un ministerio sufriente, con muchas lágrimas. Tercera división principal. Es un ministerio de enseñanza, enseñaros públicamente. Cuarto, es un ministerio dependiente de Dios. He trabajado la gracia de Dios conmigo, dice. Está hablando acerca de su dependencia al Señor. Quinta división principal. Es un ministerio fiel. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Y sexto, es un ministerio laborioso. He trabajado más que todos ellos. Obviamente, en cada división principal, usted tendrá que buscar dentro del mismo pasaje o tomando otros pasajes del ministerio de la vida del apóstol Pablo para corroborar lo que está diciendo usted en cada división principal. ¿Ok, hermanos? Entonces, hemos visto en esta oportunidad estos 8 principios para elaborar, tener en cuenta cuando elaboramos un sermón textual. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo y si Dios permite, nos veremos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga.